permite un nuevo retiro del 10% de las AFP. Ya pasó su primera valla en la Cámara de Diputados cuando fue aprobado en el general en la Comisión de Constitución durante esta semana. Vamos a hablar de este y otros temas con uno de los autores de este proyecto que permite el segundo retiro del 10%, el diputado Gabriel Silver. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Gabriela? Encantado de estar contigo y comunicándolo a través del canal de la Cámara de Diputados. Y de la radio también, por si acaso, Así nos es. escuchan también por ahí. Oiga, diputado, bueno, primero le quería preguntar qué lo llevó a usted, junto a otros parlamentarios, presentar esta nueva propuesta de retiro del 10%. A ver, básicamente porque lo que discutimos con una de las impulsoras, obviamente que nos invitó a este proyecto, Pamela Giles, es que estamos pasando una coyuntura económica difícil y compleja en nuestro país, pero que también del punto de vista económico puede ser transformado en una oportunidad si que queremos salir con rapidez de la crisis sobre la cual hoy día estamos enfrascados del punto de vista estructural. Tenemos cerca de 2 millones efectivamente de cesantes. Si bien la situación de la pandemia efectivamente ha ido pasando y esperamos pronto ya hablemos de vacunación, lo sustantivo, Gabriela, y hay que señalar, es que la verdad es que muchos de estos puestos no se van a recuperar de manera inmediata. Y para tener una política de shock en términos económicos, y hablemos ahora de la economía, no solamente de los beneficiarios de este 10%, se apalanca, a mi juicio, sobre tres indicadores. Uno es la inversión privada, que hoy día está prácticamente ralentizada o en el suelo, no hay proyectos nuevos, por el contrario hay empresas que están quebrando, que están cerrando, y lo vemos en los distintos sectores de la economía a la hora que uno ve las áreas. Segundo, el gasto fiscal, que a nuestro juicio lo vamos a ver hoy día en el presupuesto que vamos a aprobar en el mes de noviembre, va a apalancar lo que es justamente inversión del punto de vista público. Lo que se recomienda es sobregastar. Y eso es lo que vamos a hacer efectivamente como país, principalmente en obras de infraestructura que generen empleo, como vivienda, u otros proyectos que generan efectos positivos sobre la economía en su conjunto. Y el tercer pilar de una economía es el gasto interno. Y eso está dado básicamente por las expectativas y segundo por la liquidez de que tengan hoy día los consumidores. Si uno ve las tasas de pago a partir del primer retiro del 10%, la verdad es que lograron una recuperación de la economía de manera sustantiva, lo cual habla de cómo rápidamente esta plata que se retiró se reinyectó a una economía alicaído o en el suelo, tal vez la más depresiva desde los años 80. Vale decir, si uno mira desde lejos y ni siquiera desde el beneficiario, para el país, obviamente esto le dio un vuelo importante que le va a permitir un despegue, a mi juicio, de shock en términos económicos. Y un segundo retiro, cuando tenemos una situación excepcional, puede nuevamente generar este efecto que, como digo, que en la economía en su conjunto es positiva, porque aquí vamos a tener más gasto fiscal, más consumo interno y la inversión privada que lentamente debiera intentar acompasarse a este ciclo económico si que queremos salir luego del atolladero que implica a familias hoy día que están en el suelo. Diputado Gabriel Silver, Segundo, disculpe, antes de pasar, le quería preguntar sí, precisamente sobre eso, sobre ese argumento que de alguna manera también fue utilizado por el gobierno a través del ministro de Economía cuando él, una vez que se entrega el 10%, reconoce efectivamente de que esto produjo un movimiento económico favorable. De hecho, parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor de la idea de legislar en la Comisión de Constitución dieron argumentos similares. ¿Qué le parece a usted eso? Que en un primer momento se haya hablado de que esto podía generar una crisis económica en el país y que después el mismo gobierno diga que no fue tan malo, que al contrario fue bueno, pero que ahora vuelva a repetir también el mismo argumento que ni siquiera es compartido por los parlamentarios de Chile Vamos, por lo menos de la Comisión de Constitución, o por la sí, mayoría. sí, afortunadamente hubo una campaña del terror, incluso el Consejo de Estabilidad Fiscal decretó algunas alertas respecto de corridas bursátiles, falta de liquidez, incluso de recursos por parte de la AFP para liquidar algunos activos y cumplir con estas tasas de pago. Y finalmente los grandes números demostraron efectivamente lo contrario, que no solamente fue un rescate importante a familias que pasaban difíciles situaciones económicas, sino que además de los beneficiarios, como digo, también generó un efecto de robustez y de reliquidez importante en la economía que a mi juicio es bienvenido.
Y eso creo que también hay que tenerlo a la vista para este segundo retiro. Primero, el trama de estas casi 1.800.000 personas que no tienen ingresos estables. Otros tantos que todavía, Gabriela, están suspendidos respecto a lo que es la suspensión de su empleo, que recordemos que tuvimos que ampliarlo hasta marzo del próximo año, esta ley, pero que en la última tasa de pago reciben trabajadores cerca de 300.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que pagan dividendos, que muchas veces tienen la cuenta del agua, servicios básicos, que pagan casas comerciales y están acosadas constantemente por cobradores, obviamente no tienen otro medio para subsistir que hacer uso de este retiro. Mira, Gabriela, quiero decir de esta manera, sí, obviamente la necesidad tiene cara de hereje. ¿Cómo hacer buena noticia que para situaciones del presente tenga que retirar plata destinada para el futuro? Obviamente eso revela el drama, en este caso económica, de familias que incluso tenían buenos poderes adquisitivos o sueldos desde el punto de vista económico y que de la noche a la mañana quedaron obviamente de brazos cruzados. Y allí obviamente tiene sentido también este retiro, como digo, del punto de vista económico, para como país ir saliendo rápido de esta crisis económica y, como digo, finalmente serán los recursos, los propios afiliados quienes van a posibilitar justamente esto, es decir, los ahorros de los chilenos, y en segundo, por una situación coyuntural que para muchas familias es extrema y que las ayudas económicas finalmente son paliativas de la crisis que viven. Diputado Gabriel Silver, para aprobar esta iniciativa se necesita sí o sí contar con votos de gobierno. ¿Qué le parece que desde Renovación Nacional se diga y se esté trabajando en indicaciones a este proyecto para de alguna manera poder comprometer los votos a favor? Se habla, por ejemplo, de que puede ser para ciertas personas que perdieron el trabajo, que tuvieron una disminución en sus salarios, o que pueda ser devuelto de alguna manera este préstamo, si es que así se quiere. ¿Cómo lo ve usted eso? A ver, lo que pasa es que las iniciativas pueden ser positivas, pero cuando se requiere un super quórum para aprobar esta iniciativa en la sala, si se divide efectivamente la votación, puede generar un efecto que esto sea amagado en la Cámara de Diputados, aun cuando algunas de las intenciones de los legisladores sean positivas, incluso defendibles desde el punto de vista público. La unidad de criterios, cuando se requiere un super quórum, hace muy complejo el que hoy día existan distintas alternativas a la hora de presentar, en este caso, indicaciones. Y creo que los chilenos hoy día piden un retiro que sea sin letra chica, puro y simple, como el que está hoy día presente en el proyecto. Recordemos, hasta 150 UF para quienes tengan la posibilidad de un segundo retiro, o 35 UF, cerca de 1.000.000 de pesos para quienes ya no tienen plata efectivamente depositada en su cuenta y sin letras chicas. Creo que al final del día es el mejor antídoto para que esto avance desde el punto de vista legislativo. Uno ve como ya senadores se han señalado públicamente a favor de esta iniciativa y están apoyando este segundo retiro, y esto hace ver que lo mejor es que en la Cámara lo votemos lo antes posible. Y desde esa perspectiva, agradecer a los diputados estas intenciones, pero hoy día más bien se sumen al proyecto original. El diputado Gabriel Silver le quería preguntar por otro tema, tiene que ver con la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, que se está analizando en la comisión y ya la próxima semana, el día martes, estaría en condiciones de votarse en la sala. ¿Cómo ve usted esta acusación constitucional? ¿Piensa que, nuevamente volviendo al tema de los votos y de los números, estarán los votos para que sea aprobada la acusación? A ver, primero, Gabriela, decir una cosa de inicio, cómo nace esta acusación. A diferencia de lo que ocurrió con Mañulich, que era un solo partido el que la apoyó originalmente, aquí nace de manera colegiada y colectiva por todos los partidos de la oposición. En consecuencia, ya eso refleja que cuando existe unidad de propósito, convergencia, discusión previa, obviamente esta acusación la hace desde el punto de vista político mucho más viable que anteriores acusaciones que se han votado en la Cámara. Nosotros lo vamos a ver reflejado en la sala este día martes, justamente cuando nos promulguemos respecto, definamos el destino de esta acusación. Y eso, a mi juicio, es un cambio sustantivo, es una señal de alguna manera también de lo que pasó en el plebiscito del 25 de octubre, donde la gente también pide convergencia, pide unidad, y la foto de la oposición con este libelo acusatorio, creo que desde el día 1 reflejó justamente aquello. Y lo segundo, ya
entrando al fondo, al mérito, obviamente, de esta acusación. A mi juicio ha quedado, al final del día, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, porque el propio ministro Víctor Pérez presentó una defensa en el cual primero casi quiso lavarse las manos respecto a la tuición o jerarquía que le corresponde en relación a Carabineros de Chile, lo cual demostró primero una improvisación importante dentro de su propio gabinete y segundo, dentro del mismo sector político que la apoyen. Cuando vemos que Desbordes, que al final del día Renovación Nacional junto a su bancada levanta las manos y separa aguas en vez de cerrar filas por Víctor Pérez, muestra una fisura política que creo que hace que esta acusación tenga mérito en el sentido que no puede haber un ministro diletante a la hora de entender que es el ministro del Interior y Seguridad Pública, vale decir, es el encargado de la tuición, de la garantía, de la supervigilancia de cerca de 65.000 hombres y mujeres que componen Carabineros de Chile. Y cuando él mismo duda respecto de estas facultades, es que entonces genera un boquete político y de liderazgo importante que a mi juicio lo imposibilitan para seguir a cargo de una cartera tan sensible como es la del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Él es el jefe de gabinete. Es tan así, Gabriela, que en nuestra Constitución no es acusable el general director de Carabineros, a diferencia de los otros comandantes, en este caso de las Fuerzas Armadas. Esto es porque el constituyente derivado, ahora que vamos a usar esta versión de constituyente originario a partir de abril y constituyente derivado que es este Congreso, quiso que esta facultad, esta responsabilidad política se concentrara única y exclusivamente en la persona del ministro del Interior, a diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, en Defensa, donde primero hay una prelación de responsabilidad en el comandante de la respectiva fuerza y luego pasa, obviamente, al ministro de Defensa. Aquí el único acusable es justamente el ministro del Interior y eso justamente habla de el control, resguardo y tutela que se le pedía a este ministro respecto de la fuerza que está, obviamente, bajo su supervigilancia jerárquica. Y además, diputado, independiente de los hechos que se le imputan de alguna manera al ministro del Interior que tienen que ver con el control del orden público, la estrategia de la defensa a la hora de asumir que el ministro de Defensa tenía responsabilidades en el actuar de Carabineros, también le jugaron una mala pasada a la hora de que se generara este tema bastante polémico frente a la defensa que utilizó el ministro Pérez para Bueno, dar a conocer su exactamente. postura. Nosotros cuando ocurrió lo de Pío Nono, señalamos que lo peor que podía hacer el ministro del Interior era cerrar filas efectivamente con Carabineros y que había que hacer cambios sustantivos, primero en el alto mando respecto a su general director, y segundo, algo que era imperativo, que era modernizar obviamente la policía, porque Víctor Pérez asume esta cartera no en el año 1 ni en el día 1 de la administración Piñera, sino cuando ya primero de la administración Bachelet ocurrió lo de Huracán. Recordemos lo bochornoso que fue. Segundo, cuando recordemos lo que ocurrió con Andrés Chadwick también, que terminó siendo destituido por parte del gobierno. El orden público ha sido el tema, obviamente, por parte de estos 3 años como una de las primeras prioridades de los chilenos. Lo que ocurrió en la Araucanía, lo que ocurrió en los municipios, en este caso de Traiguén, lo que ocurrió efectivamente con el paro de los camioneros, donde hubo claramente un doble discurso. Nosotros apoyamos. Se aprobó en el Congreso una ley antibarricadas, se aplicó la ley de seguridad interior del Estado a muchas personas justamente por quebrantar el orden público y ahí se estableció una suerte de privilegio de un sector respecto, en este caso, de otro que en plena pandemia también alteró la cadena de abastecimiento de nuestro país, puso en riesgo también el suministro de combustible. Recordemos las filas justamente de vehículos para abastecerse de benzina. Personas que se pasaron por alto, por ejemplo, las normas de cuarentena y no han tenido sumario administrativo alguno, lo dijo el propio ministro País cuando vino a declarar a la comisión acusadora. En fin, se instaló una sensación de impunidad, primero de falta de jerarquía respecto a Carabineros, lo que la propia fiscal Chong vino a acreditar con su investigación respecto a esta suerte de falta de auxilio, por ejemplo, respecto del joven que cae en el río Mapocho, es empujado efectivamente por la fuerza pública. Y desde esa perspectiva, obviamente, hace insostenible la permanencia de Víctor Pérez justamente a la cabeza
de la cartera más importante, que es el Ministerio del Interior. ¿Y qué le parecieron, diputado Silver, las declaraciones del ministro Monkever, que dijo que de aquí al martes, ojalá, pudiesen convencer a algunos parlamentarios de votar en contra de esta acusación constitucional, porque, según él, según su criterio, no tiene mérito? A ver, nosotros creemos que va a avanzar y, como digo, esto primero desde el día 1 fue presentado por toda la oposición y a mi juicio también debiera reflejarse a la hora de contar los votos donde sí ha habido convicción, debate interno al interior de las bancadas del mérito y justificación del libelo acusatorio. En consecuencia, no creo que haya mayor sorpresa efectivamente a la hora de enfrentar una votación el día martes y seguramente lo que veremos a continuación será el debate en el Senado del destino de esta acusación. Ya pues, diputado Gabriel Silver, le agradecemos por el contacto para hablar de estos temas y estaremos atentos a estas dos noticias que siguen en desarrollo aquí en la Cámara. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, y Gracias. gracias a los auditores de la Cámara y del canal de Radio. Gracias, diputado. El diputado Gabriel Silver, entonces, hablando sobre el posible segundo retiro del 10% y la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.